Bien, muy buenas noches. Aquí estamos para la última clase de curso de Redacción General, ¿no? Un breve repaso de lo que hemos eh, recorrido como conocimiento, ¿no?, en este curso y después unos ejercicios para aplicar, ¿no es cierto?, nuevamente estos conocimientos como ya lo venimos haciendo desde algunas clases o desde la clase anterior. Muy bien. Lo primero que tenemos que decir es que el texto es una confluencia de muchos saberes. Es una construcción que se hace no solamente sobre el asunto gramatical, sino ni solamente sobre el asunto lingüístico, sino es una manera de dejar textualizado como una síntesis, una serie de cosas. Yo puedo saber cuáles son los sonidos del lenguaje, sus grafías, puedo saber cuáles son sus, sus relaciones en el sentido de las reglas de concordancia, ¿no?, reglas de combinación, etcétera. Puedo saber cuándo hay incompatibilidad semántica. Puedo saber también cómo se interrelacionan las oraciones. Eso es saber lingüístico. Pero ese saber lingüístico es un saber instrumental. Es un instrumento que sirve para... ¿Y para qué sirve este saber instrumental? Este saber instrumental está visto como un medio para manifestar la visión que la persona tiene de su entorno, de su mundo. Y desde este punto de vista, escribir, ¿no?, supone una visión de aquello sobre lo cual estás escribiendo. No es que lo que estés escribiendo sea como tú dices, no. Tú tienes una visión, ¿cierto? Tú tienes una visión acerca de cómo estás mirando el mundo y lo estás transmitiendo a través de estos instrumentos lingüísticos. Ahora bien, esto quiere decir, ¿no?, esto quiere decir que estamos, ¿cierto? Esto quiere decir que estamos transmitiendo una información determinada. Esa información puede ser de diferente índole, ¿eh? Puede ser una transmisión de conocimientos adquiridos vía de la experiencia, otra transmisión por conocimientos adquiridos vía libros, vía computadora, ¿no?, intermediando algún criterio, ¿no? Puede ser que sea una intermediación que te permite manifestar una interioridad que solamente la puedes dar por eso, ¿cierto? La puedes manifestar a través de ese. Y entonces, cuando el texto se convierte en la síntesis de múltiples saberes, sea por experiencia, sea por conocimientos adquiridos, pues de libros, de instituciones educativas, etcétera, etcétera, nosotros nos percatamos y tenemos que asumir que la redacción es un proceso de comunicación. Y ese proceso de comunicación es un proceso que va de quien emite el mensaje a quien lo recibe. Pero para elaborar tienen que haber y entenderse tienen que haber elementos comunes. Yo elaboro el mensaje, ¿no es cierto?, como emisor, en el entendido de que alguien que está escuchándome, ¿no es cierto?, tiene elementos muy similares a los míos y que por lo tanto puede entender lo que yo le quiero transmitir. Ese proceso, ¿no es cierto?,
proceso de emitir y escuchar, quiere decir que existe un canal, y ese canal es el canal sonoro. Claro, cuando leemos, estamos enfrentándonos a un canal gráfico. Es gráfico y visual. Yo lo escribo para que alguien lo vea, ¿no? Así como emito sonido para que alguien escuche. Entonces, el texto es resultado de un proceso comunicativo donde se engarzan varios mensajes. Y como lo primero que yo experimento son sonidos emitidos por otra persona, o son sonidos que yo sí que pueden llegar a otra persona, entonces toda esa información va a través de ese canal. Es un canal comunicativo. Y entonces ese canal comunicativo es el que sostiene la relación entre el emisor y el receptor, ¿no es cierto? Que producen y entienden mensajes a partir de su conocimiento del código y de su entendimiento del mundo, ¿no? Entendimiento del mundo. Ahora bien, nosotros hemos partido de este hecho, de que el emisor, ¿no es cierto? De que el emisor envíe un mensaje a un receptor a través de un canal, que es el sonido. Y hemos sostenido a lo largo del curso que no se trata solamente de un canal sonoro que no tiene forma, ¿no? O que en todo caso tendría forma solamente del sonido, ¿no? Tiene una forma de organización que es lingüística. Nosotros nos comunicamos porque esos canales tienen una información lingüística. ¿Qué significa que tiene una organización lingüística? Que en ese soporte sonoro, se dan relaciones entre diversos sonidos, que hace que la otra persona entienda que esos sonidos están organizados de determinada manera. Y esos sonidos están organizados de esa manera porque el emisor entiende que el receptor sabe esa organización y que si le puede entender, ¿no es cierto?, es porque conoce la organización sonora y puede responderle con la misma organización. Una persona puede hablar en ruso, ¿no? Y su interlocutor, que no sabe nada de ruso, entiende que está emitiendo sonidos, pero no conoce la organización de ese canal sonoro. Y hemos partido de ahí. Y ese canal está organizado por combinaciones entre sonidos. Estas combinaciones entre sonidos pueden producir sílabas, ¿no es cierto? Sílabas. Esa combinación de sílabas da lugar a palabras. Las palabras tienen una sílaba predominante, entonces se convierten en agudas, graves, esdrújulas o sobresdrújulas. Y en razón de esas relaciones entre sílabas, las palabras van siendo clasificadas, ¿no es cierto? Se clasifican como agudas, graves, esdrújulas. Entonces, hay una organización. ¿Va a tener consecuencias esa organización en el lenguaje escrito? Sí va a tener consecuencias, porque las palabras agudas, una vez escritas, se acentuarán si terminan en NS o vocal, y las palabras graves o llanas se acentuarán, se tildarán si es que no terminan ni N, ni S, ni vocal. Y las esdrújulas y sobresdrújulas siempre se acentuarán. Entonces, cuando uno lee, lo primero que está haciendo es mirar si las grafías, las relaciones entre las sílabas escritas, ¿no es cierto?, tienen una sílaba predominante.
Y si esa sílaba predominante está acentuada o si no está acentuada, en razón de determinadas reglas como las que acabo de denunciar. De ahí hemos pasado a una combinación de otro orden. Dentro de la palabra, ¿no? Hay una parte de la combinación silábica que nos da razón de una noción. Esa noción, al ser asumida por el emisor o por el receptor, ¿no es cierto? Sabe que la persona, da cuenta de que la persona está evocando un objeto determinado. Sobre los objetos ya hemos hecho bastante comentarios, ¿no? Y hay otra parte de esa palabra que es variable. Esa parte variable es la que nos da información de cómo se relacionan las palabras entre ellas, ¿no es cierto? Nos da razón de unas reglas de concordancia. Entonces, las palabras concuerdan porque sus desinencias, sus terminaciones, ¿no es cierto?, son compatibles con otras terminaciones de otras palabras. Y entonces hablamos de concordancia nominal, en la cual el nombre establece concordancia con sus adjetivos que lo modifican o con el artículo que también lo modifica. Y también tenemos, ¿no es cierto?, ¿no?, al la oración, ¿no es cierto?, que permite que haya una correlación entre el nombre del cual se habla y aquello que se está comentando a través del nombre y del verbo, ¿no? Eso es lo que se llama la concordancia Horacio. Y hemos hablado también de que existe una concordancia semántica, ¿no es cierto?, ¿no?, que se expresa bajo la regla de la compatibilidad semántica, en el sentido de que los significados no pueden combinarse de cualquier manera, sino que tienen que tener una compatibilidad entre ellos, una compatibilidad entre ellos. Ahora bien, esto, por supuesto, cuando se dan las concordancias, se forman grupos de palabras, ¿no?, a los cuales llamamos frases, y cuando se da una concordancia entre el núcleo del eh, sujeto, que nosotros llamamos referente, ¿no?, y el núcleo del predicado, que nosotros llamamos comentario, ¿no?, cuando se da esa correlación, entonces estamos ante la oración. Y cuando se dan determinadas uniones de oraciones, ¿no?, que pueden ser por hilación, por distinción, por subordinación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nos encontramos ya en la relación de las oraciones, tenemos los pasos. Muy bien. Los signos de puntuación tienen que ver justamente con esta interrelación que acabamos de expresar. Y entonces decimos que el punto de principio se coloca al final de una oración, sea esta una oración simple o una oración compuesta. Que las comas sirven para marcar la sucesividad de aquello que está siendo presentado en sus diversos aspectos, ¿no? Que el punto y coma sirve para marcar la sucesividad cuando esta es excesiva, o sea, cuando hay demasiados términos en sucesión. Entonces hay que saberlos agrupar y hay que colocarles los puntos y comas. Hemos dicho que los dos puntos sirven para la presentación de elementos, ¿no es cierto? La presentación de elementos también. Que los puntos suspensivos son aquellos que dejan de colocar una parte del texto y se colocan entre corchetes para decir que hay un texto allí que no está siendo expresado. También tenemos los paréntesis, ¿no es cierto?, donde pueden ir los elementos sucesivamente, ¿no? O puede colocarse las letras de los números, por ejemplo, ¿no? Y así una serie de instrumentos, ¿no es cierto?, de puntuación que lo que hacen es posibilitar de que el texto tenga un orden. Los puntos son para terminar oraciones. Al interior de las oraciones hay puntos
hay comas, ¿cierto? Pueden haber puntos y comas, puntos suspensivos, eh, pueden haber, eh, pueden usarse guiones, paréntesis, etcétera, etcétera. Y de eso hemos tratado, ¿no es cierto?, en todas las clases las cuales hemos estado durante estas 8 clases. Ahora, las correlaciones entre las oraciones efectivamente forman párrafos. Y los párrafos tienen que tener una unidad. Y esa unidad es muy favorecida por el principio de sujeción. Es decir, no hay un párrafo relacionado con el otro que no tenga algo que lo relacione. Las personas que colocan un párrafo sin solución de continuidad entre un párrafo y otro, lo que están poniendo son ideas, pero no están armando un texto. ¿Se dan cuenta? No están armando un texto. Y entonces el texto, la construcción del texto hay que planear, hay que planear. En ese planeamiento, en ese planeamiento, nosotros tenemos que diferenciar con toda claridad, tenemos que diferenciar con toda claridad aquellos aspectos, ¿cierto?, que son generalísimos y que no pueden constituir un tema. Voy a hablar acerca de los aviones. ¿Ya puedes? Ese no es un tema. Podrás decir cualquier cosa de los aviones. De repente, tú solamente quieres hablar acerca de los Boeing. Y dentro de los Boeing, solamente el Boeing 757. O quieres hablar de los planeadores, que son otro tipo de avión. O quieres hablar de la utilidad de los Canberra. O si no, quieres hablar de los aviones de combate que intervinieron en la guerra de Argentina con Inglaterra. ¿Te das cuenta? Tienes varios subtemas. Lo que tienes es un marco referencial y tienes que saber ubicar. El tema es una reducción del marco referencial primigenio. Puede ser reducido más aún, pero no necesariamente tiene por qué reducirse más. Pero el campo general, eso que tú crees que es un tema, necesariamente tiene que ser objeto de reducción. Es el ámbito en el cual está, tiene que ser delimitado. No puede ser abierto, es cerrado. Y entonces, llegado a ese punto en el cual tú has decidido que la delimitación termina ahí, llegado a ese punto, tú empiezas a pensar, ¿qué vas a decir de eso? ¿Qué voy a decir? No voy a hablar sobre los conejos, ¿no? No voy a hablar sobre los roedores. Voy a hablar acerca solo y únicamente del conejo de Castilla. Nada más. ¿Cómo desarrollas ese tema? No voy a hablar sobre el tiempo, ¿no? Voy a hablar sobre el tiempo psicológico. Ah, no es todo no es la idea del tiempo, ¿no? Pero el tiempo psicológico.
¿Cómo voy a desarrollar ese tema llamado tiempo psicológico? ¿Cómo voy a desarrollar ese tema? ¿Cómo voy a desarrollar ese tema llamado tiempo psicológico? Entonces, tú tienes que dar una serie de ideas acerca de ese campo delimitado. Y la condición es que no te puedes salir de ese campo. No puedes volver, no puedes volver al mundo de la referencia general. Ya delimitaste el campo y tienes que moverte dentro de... Algunos de ustedes me han enviado su redacción y yo les había dicho que me traigan las ideas con las cuales piensan desarrollar el... Por ejemplo, Carla me ha mandado una cosa escrita, ¿no? O sea, un texto, me refiero, me ha mandado un texto ya escrito, ya como definitivo, como si fuera... Yo lo que quería era que me dieran las ideas de cómo iban a desarrollar el tema. En este caso, era el tema de los animales de apoyo. También lo ha hecho Silvia. Y Silvia Sol me ha mandado un texto sobre su capítulo, ¿no? Y al mandarme ese texto, ¿no? Lo que ha hecho no es cumplir con lo que yo he dicho. Lo que yo he dicho es mándeme las ideas. Luis Portilla todavía me ha mandado solamente el texto. Entonces yo supongo que en estos días, ¿no? En estos días me enviará. Doctor, buenas noches. Buenas noches, don Elvis. ¿Cómo está Sí, usted? bien, doctor, le envié el texto hoy día, recién le he enviado hace una media hora. Ah, ya, ya, Sí, ya, correcto, correcto, correcto. Ahora lo veo, ahora lo veo. ¿Ya? ok. Entonces, eso, ¿ya? Eso es saber seguir indicaciones, ¿no? Las ideas con las cuales se va a... Entonces, el punto está en que la elaboración de un texto no solamente es una cuestión de múltiples saberes, es una cuestión comunicativa, etcétera, etcétera, ¿no? ¿No? Donde los saberes lingüísticos son los que ordenan, ¿no? La información que se quiere transmitir, etcétera, ¿no? Sino que hay un proceso de composición. Está la delimitación, correcto. Delimité las ideas fuertes. Delimité más desarrollo de las ideas fuertes. Y llego al final con un texto redactado que lo tengo que dejar en reposo, porque si no lo dejo en reposo, no voy a ver los errores que tenía. Lo dejo en reposo, al día siguiente, a los 2 días, lo retomo de nuevo, ¿no? Y resulta que me doy cuenta de muchas cosas que tengo todavía que corregir en el texto. Esas etapas, ¿no? Son etapas ineludibles. Yo planeo, ¿cierto? Establezco cuál es mi tema, empiezo a redactarlo con todos los instrumentos lingüísticos que conocemos y después lo reviso. Después lo reviso. Bueno, y entonces uno tiene que enfrentarse al texto, a su propio texto. El que redacta se enfrenta a su propio texto. El corrector
se enfrenta a un texto que no es el suyo, pero que tiene que hacer lo suyo para entenderlo, para poderlo corregir adecuadamente. Muy bien, vamos a subir un documento para trabajar. Fíjense ustedes, este es un documento que habla acerca de cabe con ajuste. Pero bueno, ahí vamos. Este es un documento que si lo leemos nos daremos cuenta rápidamente de que está hablado por una en primera persona, está hablado con el yo. Es el yo el que narra eso. O sea, en primera persona está contando, ¿no? El yo es el narrador y es el actor al mismo tiempo, ¿no? Es uno de los personajes de esta novela. Una de las cosas que yo siempre recomiendo, una vez que han hecho su texto, acá está el texto hecho, yo lo sumo como mío, ¿no? Como que si yo lo hubiera escrito, entonces tengo que revisarlo, ¿no? ¿Está el texto todavía en la pantalla? Sí, doctor. Ah, ya, correcto. Muy bien. Entonces, este texto yo lo he escrito y ustedes lo suman como propio, ¿no? Yo lo he escrito y ahora le voy a tirar una segunda revisada. Lo he escrito en un solo párrafo. Empiezo a sospechar de que he escrito rápido, todo lo he escrito en un solo párrafo, que esto debe tener varios párrafos. Sospecho. Es un poquito largo el texto, pero debe tener varios párrafos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es decir, bueno, yo escribí esto, pero a ver, ¿qué ideas hay acá? ¿Qué ideas hay acá? Agustín Campos Cruzado era el nombre de mi padre. Nunca viví con él, por tanto, no me crió ni me educó. Tampoco me visitaba de niño. No me valoró y mucho me criticó. Siempre molesto me corregía y aconsejaba. Ajá. Yo tengo acá una primera separadita. No recuerdo de él un beso, una caricia. Cuando fui niño, menos en mi adolescencia y juventud. Fue ya en mi edad madura cuando yo tenía entre 45 y 50 años. Ay, 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 ay. Entonces acá se sigue quejando y después dice, cambia la cosa. Fue ya en mi edad madura cuando yo tenía entre 45 y 50 años de edad que él comenzó a comunicarse más a menudo conmigo, sea tomando un lonche, desayunando juntos o los fines de semana, almorzando en algún restaurante de su predilección. Yo analizaba y meditaba sobre aquel cambio en la actitud. Ah, esta es otra idea. Entonces la saco para acá. Sobre aquel cambio en la actitud de mi padre hacia mí y llegué a las siguientes conclusiones. Su segunda y tercera esposas fueron personas muy perversas, posesivas y egoístas, tanto con mi padre y su familia materna como conmigo. Con la segunda esposa tuvo 3 hijos y con la tercera una hija. A ambas familias les brindó comodidades. Entonces, fueron personas muy perversas, posesivas, y tanto con mi padre y su familia materna como conmigo.
aquí tenemos otra idea. Con la segunda esposa tuvo 3 hijos y con la tercera una hija. A ambas familias les brindó comodidades como casas propias y autos para ambas y buen estatus de vida, pues los hijos que tuvo con ambas señoras estudiaron en buenos colegios particulares como el Colegio San Agustín y el Colegio Sofianum respectivamente, Universidad de Lima, Centro Cultural Peruano Norteamericano, y maestrías en España y Alemania. Ni mi madre, su primera esposa, ni yo, su primer hijo, tuvimos esa ayuda por parte de mi padre, si se podría llamar así. Mi madre y yo, hasta que tuve 2 años, que está especificando algo. Ya, pasamos esto a un tercer párrafo. Mi madre y yo, hasta que tuve 2 años de edad, vivimos en un modesto departamento alquilado en Minsk, el cual constaba de un dormitorio, el cual carecía de las más elementales comodidades. Mis estudios primarios y secundarios los realicé en colegios estatales con mis propios recursos. Concluí mis estudios en 2 universidades, igual con mis estudios de posgrado e inglés. Recuerdo que mi padre tenía 2 personalidades. Entonces, esta es otra idea distinta. La seguimos separando. Recuerdo que mi padre tenía 2 personalidades. Me confesó hace pocos años que cuando yo era niño no se acercaba mucho a mí, pues me veía de lejos o se llevaba de versiones de otras personas, quienes le manifestaban que yo me llevaba muy bien con el segundo esposo de mi madre, padre de mi única hermana materna, a quien quiero y amo mucho, que se parece mucho a nuestra afinada madre. Llego a la conclusión de que fueron los celos de mi padre el motivo por el cual, ¿no es cierto? El motivo por el cual dejó de visitarme. Tengo una forma de ser, ya, ahora empieza a hablar de otra cosa. Entonces, otra idea que está por ahí. Tengo una forma de ser muy particular, llámense defecto o virtud, no lo sé. Y es la de no ser rencoroso y decidir perdonar esa ingratitud y olvido de mi padre cuando fui niño para convertirnos en buenos y sinceros amigos. Esa bonita amistad que forjamos mi padre y yo hasta que la salud, duró hasta que la salud de mi padre mejoró y posteriormente falleció. Pero el tiempo que nos volvimos a reunir en calidad de inseparables amigos, no lo olvidaré. Entonces, aquí tenemos 6 párrafos, ¿cierto? ¿No? 6, a ver, no, 7 párrafos, ¿cierto? En los cuales hemos dividido las ideas. Yo me estoy corrigiendo. Ya. A ver. Vayamos con el primero. Me estoy corrigiendo a mí mismo. ¿Eh? Usted se está corrigiendo a sí mismo. ¿No? Agustín Campos Cruzado era el nombre de mi padre. Una idea. Fíjense. Punto. Nunca viví con él. Y acá le ponemos una comita, ¿no? Nunca viví con él, por tanto no me crió, no me educó. Poco me visitaba. De niño no me valoró y mucho me criticó. Molesto me corregía. Ajá, acá otro, te parece mucho. Siempre molesto, me corregía y aconsejaba. Punto. No recuerdo de él un beso, una caricia cuando fui niño, menos en mi adolescencia y juventud. Coma. ¿Qué he hecho acá en el primer párrafo? ¿No? ¿Qué he hecho en este primer párrafo? Lo que he hecho es ordenar la información. ¿Cómo la he ordenado? A través de los puntos de redacción, ¿cierto? De los signos de puntuación. Agustín Campos Cruzado era el nombre de mi padre. Nunca viví con él, por tanto, no me crió, no me educó, poco me visitaba. Acá hay una enumeración, ¿cierto?
una sucesión. No me crió, no me educó, poco me visitó, ¿no? De niño no me valoró y mucho me criticó. Ajá. Siempre molesto me corregía y aconsejaba. No recuerdo de él un beso, una caricia cuando fui niño, menos en mi adolescencia y juventud. Y entonces aquí yo estoy ordenando esta información en razón de los signos de puntuación. Y ese ordenamiento de la información, ¿cierto? Le está dando claridad. Vuelvo a retomar. Agustín Campos Cruzado era el nombre de mi padre. Yo nunca viví con él. Por tanto, no me crió, no me educó, poco me visitaba. Yo podría poner también aquí un punto, ¿no es cierto? Un punto y poner poco. De niño no me valoró y mucho me criticó. Bien. Siempre molesto me corregía y aconsejaba. ¿Ya? No recuerdo de él un beso, una caricia. Ah, está enumerando. Beso. Una caricia cuando fui niño. Menos en mi adolescencia y juventud. Menos en mi adolescencia y juventud. Entonces, hemos, digamos, ordenado este párrafo en razón de la relación de las oraciones, ¿no? En razón de la relación de las oraciones. Y esa relación se ha dado porque he utilizado los signos de puntuación, entonces le he colocado puntos donde debía haber puntos y he colocado comas donde debía haber comas. Suponiendo que yo ya he ordenado bien el texto, es una suposición. Entonces me voy a dedicar a ver si hay algunos errores de carácter ortográfico de tildación. Entonces digo, Agustín Campos Cruzado era el nombre de mi padre. Nunca viví, este es aguda terminada en I. Nunca viví con él. Él, cuando se refiere a aquel de quien estamos hablando, cuando es un pronombre, ¿cierto? Lleva acento. Perfecto. Le colocamos el acento. Por tanto, no me crió. Ahí no dice crió, ahí dirá crió. No, no me crió. Entonces le colocamos el acento a la aguda terminada en vocal, ¿no? No me educó, poco me visitaba. De niño no me valoró, acá también hay una aguda terminada en O, y mucho me criticó, otra aguda, terminada en vocal. Siempre molesto me corregía. Aquí tenemos que hacer un acento para romper el diptongo, porque si no tendríamos que leer corregia, ¿no? Porque se convertiría en una sola, en una sílaba, gia, ¿no? Entonces, no, corregía tiene que llevar el acento para romper el diptongo, es decir, convertir esto en un yato. No recuerdo de él, estoy hablando de él, eso es un pronombre, lleva su acento, un beso, una caricia cuando fui niño, menos en mi adolescencia y juventud. Punto. Terminó el párrafo. Ahora tenemos que llevar adelante este mismo proceso con los demás párrafos. Don Elvis, lo escucho. Doctor, antes del por tanto, Sí, como se expresa una consecuencia, ¿no? así No, es. no iría un punto y coma antes del por. Yo diría que ¿Podría ir? hasta podía ir un punto, pero un punto y coma no, porque los puntos y comas se utilizan cuando hay enumeraciones, cuando hay elementos sucesivos en un número considerado grande. Entonces yo podría poner así.
Ahora, usted me puede dar otro argumento, te lo enuncio. Agustín Campos Cruzado era el nombre de mi padre. Nunca viví con él. Punto. ¿No es cierto? Nunca viví con él. Por tanto, no me crió, no me educó. Y no me educó, podría decir. Claro, Podría... y no me educó. Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es no me crió ni me educó. Esa es la otra posibilidad. Las dos están bien. ¿Habría coma antes del ni? Sí, sí, porque cuando se utiliza el ni, se entiende que hay una correlación. Y esa correlación está separada por coma. Efectivamente. No me crió, coma, ni me educó. Yo también podría decir, por tanto, ni me crió ni me educó. ¿No es cierto? Es una correlación. Es una correlación. Y esa correlación, los elementos de esa correlación, ni me crió, ni me educó, pueden ir separados por coma. Así es, efectivamente. Efectivamente. Si yo quiero afinar esto, ¿no es cierto? Y en vez de decir poco me visitaba, ¿no? Yo puedo decir me visitaba poco, ¿no es cierto? Si lo quiero afinar. De niño no me valoró y mucho me criticó, y me criticó mucho, ¿no es cierto? No me valoró y me criticó mucho, ¿no? Siempre molesto me corregía y aconsejaba. Siempre me corregía y aconsejaba, ¿no es cierto? Puedo ponerlo así, le coloco una coma acá y le pongo acá molesto. ¿Qué tipo de coma es esa? Es una coma enfática. Siempre me corregía y aconsejaba, molesto. No recuerdo de él un beso, una caricia cuando fui niño, menos en mi edad, en mi adolescencia y juventud. Ese menos es tampoco. Tampoco en mi adolescencia y juventud. Podría cambiarse por tampoco, pero puede quedar el menos. Dígame, don Elvis. Ah, no, se quedó la manito. Ah, se quedó. Entonces, fíjense cómo va cambiando el texto. Agustín Campos Cruzado era el nombre de mi padre. No viví con él. Por tanto, no me crió ni me educó. Acá cambia el tiempo, sigue en el pasado, pero cambia la modalidad de pasado. Fíjese bien, ¿eh? No viví nunca con él, por tanto, no me crió ni me educó. Perfecto. Me visitaba poco. De niño no me valoró. Entonces tendríamos que cambiar, ¿no es cierto? Y poner, de niño no me valoraba, ¿no? Y me criticaba mucho. Doctor, ¿y por qué no puede ser valoró? Lo que pasa es que aquí este cambio de tiempo de me visitaba poco, ¿no? Fíjese bien este matiz del uso del tiempo verbal, ¿eh? Están en pasado ambos, ¿no es cierto? Crió Sí. y visitaba están en pasado. Pero acá no dice criaba, sino dice crió. Y acá no dice visitó, sino dice visitaba. ¿Por qué? ¿Por qué? Miren, nunca viví con él, por tanto no me crió ni me educó. Son hechos, ¿no es cierto? Son hechos que él da por sentado. No me crió ni me visitó, ni me educó. Están cerrados, ¿sí? Ni me visitó ni me educó. Y después se pone a pensar en lo que pasaba, en ese tiempo pasado. Es diferente, o sea, han terminado estas acciones. No me crió ni me educó. Eso pasó, está cerrado. Pero yo tengo este recuerdo en el tiempo,
¿no es cierto? Me visitaba poco. De niño no me valoraba mientras era niño, ni me criticaba mucho. ¿Me está entendiendo el razonamiento o no? Sí, más o menos como que entiendo que el enfoque es de que estaba recordando el autor. Claro, recuerda una vivencia que se está realizando en el pasado, no que no ha terminado. En cambio, cuando me crió y me educó, eso ha terminado ya no continúa ya, ni siquiera en el recuerdo, ¿se da cuenta? Ni siquiera al recordar, mejor dicho, ni siquiera al recordar, ya, eso ya puede. Es En como cambio, si estuviera enfatizando. Se pudiera podría. ser, pudiera ser, pudiera ser, pero en su yo, la persona que se expresa así en su yo ha terminado algo y hay algo que recuerda, doloroso, pero que recuerda como si lo estuviera viviendo, pero lo recuerda en el pasado, ¿no es cierto? Me visitaba poco, de niño no me valoraba y me criticaba mucho. Siempre me corregía y aconsejaba. Síguele utilizando ese tiempo, ¿no? No recuerdo de él un beso, una caricia, cuando fui niño, tampoco en mi adolescencia y juventud. Claro, eso, fíjese, si yo hubiera escrito este texto, lo hubiera escrito así, ¿no? Lo hubiera escrito así. Lo estoy diciendo así porque así lo estoy entendiendo. Cuando uno utiliza el pasado perfecto, así se llama, o sea, perfecto significa concluido, ¿ya? Entonces utiliza yo, educó. Cuando utiliza el pasado imperfecto, quiere decir que esa acción en el recuerdo sigue sucediendo, o sea, sigue sucediendo, no es que ha terminado definitivamente. Y entonces, cuando él utiliza esa forma, está moviéndose en dos momentos psicológicos distintos. Entonces, la interpretación de cómo maneja su interioridad. No me crió ni me educó. Fuera de acá tú no me has criado ni me has educado. Ya, estoy terminado. Pero yo sí recuerdo dolorosamente que me visitaban muy poco, ¿no? Que nunca me hiciste una caricia, ni en la adolescencia, ni en la juventud, ni nada. Ahora, para iniciar el párrafo mayúscula, ¿no es cierto? Fue ya en mi edad madura, cuando yo tenía entre 45 y 50 años de edad, que él comenzó a comunicarse más a menudo conmigo, sea tomando un lonche, desayunando juntos, o los fines de semana almorzando en algún restaurante de su predilección. Hay como una ruptura, ¿no es cierto? Hay como una ruptura. Ya. Recién a los 45 años empezamos a acercarnos, ¿no? Fue ya en mi edad madura, cuando tenía entre 45 y 50 años de edad, que él comenzó a comunicarse conmigo, sea tomando un lonche, desayunando juntos o los fines de semana almorzando en algún restaurante de su predilección. Y entonces, esta frase, este párrafo tiene una sola oración compleja, larguísima, porque no le ha colocado ningún punto en el medio. ¿Cómo ordenamos este párrafo? ¿No? Fue ya en mi edad madura, y acá estoy explicando, ¿no? Esa coma incidental que hemos hablado, ¿no? Cuando yo tenía entre 45 y 50 años de edad, ¿no? Que él comenzó a comunicarse más a menudo conmigo, ¿no? No quiere terminar, sea tomando un lonche, desayunando juntos. Ah, entonces acá hay una coma, ¿no es cierto? Desayunando juntos, por los fines de semana almorzando en algún restaurante de su predilección.
Y fíjense que este párrafo, así como está, no tiene ningún punto. Y no es que sea un error, no es que sea un error. Ese ritmo es un ritmo psicológico, ¿no? Que la persona lo lleva a escribir así. Pero evidentemente no porque lo lleve el ritmo psicológico, eso va a estar bien escrito. Por ejemplo, cuando yo tenía entre 45 y 50 años, yo lo puedo sacar, ¿no es cierto? Y el párrafo no pierde sentido. Pues ya me da madura que él comenzó a comunicarse más a menudo conmigo, ¿no? Muy bien, entonces estoy colocarlo entre comas, que él comenzó a comunicarse más a menudo conmigo, coma, sea tomando un lonche, coma, desayunando juntos o los fines de semana almorzando en algún restaurante de su predilección. Muy bien. Corrijamos ahora los otros tipos de errores. Fue ya en mi edad madura, cuando yo tenía 45, entre 45 y 50 años, que él, es la persona de la que le estamos hablando, este pronombre, ¿no? Comenzó, aguda terminada en O, a comunicarse más a menudo conmigo, sea tomando un lonche, desayunando juntos, ¿no? O los fines de semana, almorzando es con Z, ¿no? Almorzando en algún restaurante de su predilección. ¿Algún comentario a este respecto? Sigamos con el tercer párrafo. Iniciamos el asunto con mayúscula. Yo analizaba y meditaba sobre aquel cambio en la actitud de mi padre hacia mí, ¿no es cierto? Hacia mí. Y llegué a las siguientes conclusiones. Ajá, va a empezar a establecer sus conclusiones. Entonces aquí le ponemos sus dos puntitos porque va a empezar a decir cuáles son esas conclusiones. Su segunda y tercera esposas, debe ser, ¿no? Porque es plural, ¿no? Fueron personas muy perversas y posesivas y egoístas, tanto con mi padre y su familia materna como conmigo. Ajá, se coloco el... Yo analizaba y meditaba sobre aquel cambio en la actitud de mi padre hacia mí, ¿no? Y llegué a las siguientes conclusiones. Dos puntos. Su segunda y tercera esposas fueron personas muy perversas y posesivas y egoístas, ¿no? Y acá puede una coma, tanto con mi padre y su familia materna como conmigo. Aquí no hay ningún punto tampoco de por medio, pero sí hay dos puntos, porque va a haber una enumeración. Entonces, corrijamos los errores. Sigamos corrigiendo los errores de este párrafo. Yo analizaba y meditaba sobre aquel cambio en la actitud de mi padre hacia mí. Este mí es el que habla, ¿no es cierto? No es un adjetivo porque no está al lado de ningún nombre. Entonces tiene que llevar acento porque es un pronombre, ¿no? Y llegué a las siguientes conclusiones. No puede ser llegue, ¿no es cierto? Y llegué a las siguientes conclusiones. Su segunda y tercera esposas fueron personas muy perversas, coma, posesivas y egoístas, tanto con mi padre y su familia materna como con... ¿Hay alguna observación que hacer a este respecto? Fíjese la importancia ahí de los dos puntos, ¿no? Su segunda y tercera esposa fueron muy perversas. Es una explicación.
¿no? Es una enumeración o digamos que es una puesta por escrito de las conclusiones, ¿no? Esa conclusión. Y ahora va a empezar a explicar. Fíjese, con la segunda esposa tuvo 3 hijos y con la tercera una hija y tercera una hija. Punto. Después empieza a hablar de las familias de cada una. A ambas familias les brindó comodidades como casas propias y autos para ambas y buen estatus de vida, pues los hijos que tuvo con ambas señoras estudiaron en buenos colegios particulares, como el San Agustín y el Sofianum, respectivamente. Universidad de Lima, Centro Cultural Peruano Norteamericano y maestrías en España. Y acá le colocamos un punto, de Alemania. Mi madre, su primera esposa, mi madre, su primera esposa, ni yo, su primer hijo, tuvimos esa ayuda por parte de mi padre, si se podría llamar así. ¿Hay alguna sugerencia a este respecto? ¿Usted qué opina, don Elvis? Doctor, tal vez no iría desde ni mi madre, su primera esposa, ni yo, su primer hijo, tuvimos esa ayuda, ¿no? Ya, Porque tal vez sería redundante, ¿no? es redundante. Esto de acá es redundante por parte de mi padre, pero lo que quiere él también es enfatizar en eso, ¿no? Por parte de mi padre, si se podría llamar así, ¿no? O sea, hay una frase ahí dura, dura contra su padre, si se podría llamar así. Pero efectivamente, hay una reiteración, ¿no es cierto? Con la segunda esposa tuvo 3 hijos, con la tercera, a ambas familias les brindó comodidades como casas propias, autos para ambas y buen estatus de vida, pues los hijos que tuvo con ambas estudiaron en buenos colegios particulares como el Colegio San Agustín y el Colegio Sofiano, respectivamente. La Universidad de Lima, el Centro Cultural Peruano Norteamericano y maestrías en España. Ni mi padre, ni mi madre, su primera esposa, ni yo, su primer hijo, tuvimos esa ayuda por parte de mi padre, si se podría llamar así. Esta, También a veces. este énfasis es el que justifica esto. Porque antes no lo nombra. En este párrafo no lo nombra como padre. No lo nombra. Y hay un, si se puede llamar así, pues lo llamaré papá. Pues. Es Pero, enfático. pero yo creo que ahí lo dice de manera natural, expresiva, porque como no lo ha criado, no Claro, se ha comportado, ¿no? Como un padre. claro. Mire, el hecho de que yo puedo quitar esto, ¿no? Ni mi madre, su primera esposa, ni yo, su hijo primero, tuvimos esa ayuda por parte de mi padre. ¿No es cierto? Podría quedar así, ¿no? Este, lo que me llama la atención es que diga si se podría llamar así. Esa me llama la atención, ¿no? Porque no lo, ¿por qué lo pone? Lo pone hay algo de doloroso en esa frase. Si se podría llamar así si se podría llamar padre, ahí sí, ¿no? Ahí sí, señor. Yo no lo sacaría con facilidad, no lo sacaría con facilidad, porque el tono con el cual viene en los otros párrafos anteriores, el tono con el cual vienen
los otros párrafos anteriores, es un tono así de lamento, ¿no? De contradicción con el padre. ¿De dónde lo sacaría? ¿Usted qué opina, don Elvis? Porque son dos posiciones. ¿Ah? Usted está aludiendo a una cuestión lógica. Ni mi madre, ni mi primera esposa, ni yo, su primer hijo, tuvimos esta ayuda por parte de mi padre. Una cuestión lógica. Yo estoy, y ahí lo quitamos. Y yo estoy por lo otro. Porque esa frase está condensando, ¿no es cierto? Un poco la actitud de los otros párrafos anteriores. Ese es el asunto. Y ahí es cuestión de criterio, y ahí no es que hay un error si se saca algo, si hay un error si se queda, no. Ahí sería cuestión de criterio. Para mí, el engarce con los demás párrafos en esa frase tiene mucho que ver. Es una posibilidad. Ahora, sí, aquí, mi madre y yo, hasta que tuve 2 años de edad, vivimos en un modesto departamento alquilado en Lince, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta parte del párrafo anterior, ni mi madre, su primera esposa, ni yo, su primer hijo, tuvimos esa ayuda por parte de mi padre, si se podría llamar así. Porque yo podría subir esto y decir, y continuar, ¿no es cierto? No tuvimos esa ayuda, ¿no? De parte de mi padre. Mi madre y yo, hasta que tuve 2 años de edad, vivimos en un modesto departamento alquilado en Lince, el cual constaba de un dormitorio, el cual carecía de las más elementales comodidades. Mis estudios primarios y secundarios los realicé en colegios estatales con mis propios recursos. Concluí mis estudios en 2 universidades, igual con mis estudios de posgrado e inglés. ¿No? Me da la impresión de que esa frase más bien pertenece al siguiente párrafo que al primero. No sé qué piensan ustedes. Lo demás que viene, lo demás que viene es un desarrollo, ¿no? Mi madre y yo, hasta que tuve 2 años, ¿no es cierto? Y yo, incidental, hasta que tuve 2 años de edad, tuvimos un modesto departamento alquilado en Lince, ¿no es cierto? El cual constaba de un dormitorio, ¿no es cierto? Y acá, para no repetir el cual, ¿no es cierto? Y carecía, ¿no? De las más elementales comodidades. Mis estudios primarios y secundarios es otra queja, ¿no? Otra idea, ¿no? Mis estudios primarios y secundarios los realicé en colegios estatales con mis propios recursos. Punto. O podría ir también y concluí mis estudios en 2 universidades, igual que mis estudios de posgrado e inglés, ¿no? Entonces, aquí nosotros estamos sí utilizando el punto, ¿no es cierto? Estamos utilizando el punto como una forma de ordenar este párrafo, Ni mi madre, su primera esposa, ni yo, su primer hijo, tuvimos esa ayuda por parte de mi padre, si se podría llamar así. Este podría, Doctor, ¿no ¿no? sería parte del párrafo de arriba? ¿Perdón? ¿No estaría mejor ubicado en esa primera fila en el párrafo anterior? ¿Con qué argumento? El argumento es de que ahí habla de las comodidades que tenían, ¿no? Las otras esposas, con las otras familias, y al final él termina concluyendo sobre el mismo contexto, ¿no? Sin salir del contexto, ni mi madre, su primera esposa, ni yo, su primer hijo, tuvimos esa ayuda, ¿no? Refiriéndose a esas comodidades. Es correcto.
Es correcto. Más aún, le voy a dar otro argumento. Le voy a dar otro argumento. Todas las, como usted ha dicho, todas las comparaciones con... Es un acto comparativo, ¿no? O sea, ellos tuvieron y nosotros no tuvimos, ¿no? Así es. Así es una comparación. Es un buen argumento para unir esos párrafos. Es un buen argumento. El otro argumento es, si yo digo ni mi madre ni yo tuvimos nada, y entonces empiezo a explicarlo. Mi madre y yo hasta que tuve 2 años de edad vivimos en un modesto departamento alquilado en Lince, ¿no? Sí, eso, pero es mejor la posibilidad que usted plantea. Es mejor, porque es una especie de conclusión. Sí, es una especie de conclusión, ¿no? Mi madre y yo, hasta que tuve 2 años de edad, vivimos en un modesto departamento alquilado en Lince, ¿Coma no hay ¿no? ahí? Claro, claro que hay coma. Claro que hay coma. Bien, el cual constaba de un dormitorio y carecía de las más elementales comodidades. Mis estudios primarios y secundarios los realicé en colegios estatales con mis propios recursos, ¿ya? Y aquí puede ir un punto, ¿no? Asimismo, ¿no? Asimismo, concluí mis estudios en 2 universidades, ¿no? Aquí hay algo que no está bien, ¿no es cierto? Asimismo, concluí mis estudios en 2 universidades, ¿no? A menos Pero, que haya pero convalidado. hay algo que no está bien porque él no puede haber concluido sus estudios de posgrado en 2 universidades. ¿O sí? Ah, no creo de posgrado. Sí, yo tampoco. Pero el inglés en 2 universidades, tampoco, pues, ¿no? Ujú. ¿No? Entonces, Pregrado sí, pero posgrado no he visto. sí, es un poco difícil, ¿no? Sobre todo en las situaciones. Podríamos poner, así mismo, concluí mis estudios de inglés. A ver cómo ordenamos esto. Ya, así mismo concluí mis estudios de inglés, ¿no es cierto? Y El posgrado, doctor, entiendo que va de la mano con el inglés, ¿no? sí, pero no, claro, porque te exigen el idioma para graduarte. Sí. Sí, pero no, por ahí no está la cosa, ¿no? Así mismo concluí, vamos a ponerle acá mis estudios de grado. ¿Cómo hacer mis estudios de grado en universidades? Mis estudios de pregrado, Sí, pero en 2 universidades es lo que me preocupa, ¿no? a menos que lo hayan cerrado la universidad, la SUNEDO, su Sí, primera sí, universidad. puede haber empezado en una universidad y terminado en otra, ¿no? Pero, a ver, así mismo concluí mis estudios de pregrado, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿ya? Entonces, continué mis estudios de pregrado universitario, ya se entiende que es en alguna universidad, ¿no? Ujú. ¿No? Tiene que ser alguna universidad. Y mis estudios de inglés, ¿sí? Y mis estudios de posgrado e inglés, ¿no? Vamos ordenando. ¿No? Mis estudios primarios y secundarios los realicé en colegios estatales con mis propios recursos. Asimismo, concluí mis estudios de pregrado universitario, ¿no es cierto? Y mis estudios de posgrado e inglés. Ya.
Está más claro que lo anterior, pero no me termina de convencer, ¿ah? No me termina de convencer esta reacción. ¿Hay alguna sugerencia? Concluí mis estudios de pregrado universitario, así como el de posgrado en inglés. Así como los de... Son varios, ¿no es cierto? Así como el de posgrado en inglés, porque mis estudios ya está escrito atrás. Sí, claro. Asimismo, concluí mis estudios de pregrado universitario, así como los de posgrado e inglés. ¿Qué tal? Sigue estando mejor, pero no convence, ¿no? Pero es válido, doctor, también, puede ser válido, ¿no? No está claro. Lo que pasa es que yo soy un perfeccionista y no debo ser tan... Allá. Digo, de posgrado e inglés. Muy bien. Hay todavía errores en este párrafo, ¿ah? Aceptando que sea, de que esté bien, hay también errores. A ver, hay todavía errores en este párrafo. Mi madre y yo, hasta que tuve 2 años de edad, correcto, vivimos en un modesto departamento alquilado en Lince, el cual constaba de un dormitorio y carecía de las más elementales comodidades. Mis estudios primarios y secundarios los realicé con acento en la E, por ser aguda, en colegios estatales con mis propios recursos. Asimismo, concluí, tiene acento, ¿no? Sí, sí tiene acento. Concluí, acá hay una reiteración innecesaria. Concluí mis estudios de pregrado universitario, así como los de posgrado e inglés. Bueno, vamos bien, vamos bien. Veamos este último párrafo, ¿no? Antes del así como, doctor, ¿no iría antes del así una coma? No hace falta. No hace falta, no se complique. No se complique. No hace falta. Ok. Sí, 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 no hay que complicarse por gusto. Recuerdo que mi padre tenía 2 personalidades. Punto. Hace pocos años, no, aquí, ya, hace pocos años, porque cuando era niño no se acercaba mucho a mí, pues me veía de lejos o se llevaba de versiones de otras personas. No me gusta eso. Quienes le manifestaban que, que yo me llevaba muy bien con el segundo esposo de mi madre, padre de mi única hermana materna, a quien quiero y amo mucho, pues se parece mucho a nuestra afinada madre cuando llegó a la conclusión de que fueron los celos de mi padre el motivo por el cual dejo de visitarme. Qué mal construido este párrafo, ¿no? Su madre. Está la idea, pero está mal construido. Recuerdo que mi padre tenía 2 personalidades, ¿no? Punto. Hace poco, hace pocos años, ¿no? Perdón, me confesó que cuando yo era niño, necesitaba a mí, Pues no dime, necesitaba, perdón, me disculpe, confesó que, perdón, disculpe, doctor. ya, recuerdo que mi padre tenía 2 personalidades. Hace pocos años me confesó que cuando yo era niño, no se acercaba mucho a mí, pues me veía de lejos. No. Y me veía de lejos, y me veía de lejos. Pues ahí sí, pues se llevaba de versiones de otras personas quienes quienes le manifestaban que yo me llevaba muy bien con el segundo esposo de mi madre, ¿no? Este era padre de mi única hermana materna, a quien quiero y amo mucho, pues se parece mucho a mi finada madre.
Entonces, ¿no? Llego a la conclusión de que fueron los celos de mi padre el motivo por el cual dejó de visitar. No me gusta todavía este párrafo. No me gusta. Hay que afinarlo más todavía. Recuerdo que mi padre tenía dos personalidades. Esta frase no tiene absolutamente nada de consecuencias, porque ¿dónde dice que habían dos? ¿Cómo manifiesta el que tenía dos personalidades? No lo Pero ahí dice. dice recuerdo, solo dice recuerdo, doctor, ¿no? Sí, pero recuerdo, pero ¿cuáles son esas dos personalidades? No lo dice. Mm, Que No lo... supone, seguro. Ah, lo supone, pero acá estamos hablando de un Claro, texto, pero no lo explica. Ujú. no lo explica. Entonces yo la saco. Soy radical en eso. Radical como los rojos. Sí. Hace pocos años me confesó que cuando yo era niño, ¿no? No se acercaba mucho a mí y me veía de lejos, pues se llevaba de versiones de otras personas quienes le manifestaban que yo me llevaba muy bien con el segundo esposo de mi madre. Entonces yo le colocaba un punto ahí para no hacerla tan larga. Y ahí explica, ¿no? Este era padre de mi única hermana, ¿no? A quien quiero y amo mucho, pues se parece mucho a nuestra afinada madre. Entonces, llegué a la conclusión, no, ¿por qué llego? Sino, bueno, es un presente histórico. Entonces llego a la conclusión de que fueron los celos de mi padre el motivo por el cual dejó de visitarme. Ahí hay algo que todavía no está bien. Me rasco la cabeza. Hace pocos años me confesó que cuando yo era niño no se acercaba mucho a mí y me veía de lejos, pues se llevaba de versiones de otras personas quienes quienes le manifestaban a él, no, quienes le manifestaban que yo me llevaba muy bien con el segundo esposo de mi madre. Este era el padre, ¿no? De mi única hermana materna, a quien quiero y amo mucho, pues se parece mucho a nuestra afinada madre. Entonces, por ello, llegué a la conclusión, ¿no? Llegué a la conclusión de que fueron los celos de mi padre el motivo por el cual dejó de visitarme. ¿Alguna observación a este párrafo? Una comita antes del pues, doctor. Pues, ¿dónde está ese pues? ¿Dónde está ese pues? Está en la segunda línea y en la quinta. A ver, hace pocos años me confesó que cuando yo era niño no se acercaba mucho a mí y me veía de lejos, pues se llevaba diversión. No, esa coma está bien, ¿ah? Esa coma Sí, está sí, bien. sí, está bien. La quinta es la que falta, doctor. A ver, quienes valida que yo me llevaba segundo esposo. Este era el padre de mi única hermana materna, a quien quiero, llamo mucho. En vez de pues, para no repetir en el mismo párrafo, le ponemos ya que se parece mucho a nuestra afinada madre. Y ahí ya no se necesita coma, salvo que usted quiera ponerle una coma acá para hacer esa frase, ya que se parece mucho a nuestra afinada madre, ¿no es cierto? Hacer de eso un énfasis especial. Puede ser, puede ser, pero no necesariamente, eso ya depende de la intención del que esté escribiendo. Por ello llegué a la conclusión de que fueron los celos de mi padre el motivo por el cual dejó de visitar. A ver,
hay todavía algunos errores, ¿ah? Hace pocos años me confesó, aguda terminada en O, que cuando yo era niño se me acercaba, no se acercaba mucho a mí. Mi es un pronombre, no es un adjetivo, y en consecuencia no está modificando ningún nombre. Es un pronombre y debe llevar acento. Veía, tengo que colocarle el acento para romper el diptongo, porque si no se lee bella, ¿no es cierto? Pues se llevaba de versiones de otras personas quienes le manifestaban que yo me llevaba muy bien con el segundo esposo de mi madre. Este era el padre de mi única hermana materna, a quien quiero llamo mucho, ya que se parece mucho, no. A quien quiero llamo, ¿no? Porque ya estamos repitiendo mucho, ¿no? Ya que se parece mucho a nuestra afinada madre. Por ello, llegué a la conclusión de que fueron los celos de mi padre el motivo por el cual dejó de visitar. Doctor, y después de donde dice, hace pocos años me confesó que cuando yo era niño no se acercaba mucho a mí y me veía de lejos. Como que no veo mucha conexión y me veía de lejos, ¿no? Me confesó y me veía de lejos. No podría ser, me confesó y que me veía de lejos. No, La otra posibilidad podría ser que me confesó, ¿no? Que cuando yo era niño no se acercaba mucho a mí, ni me veía de cerca, ¿no? Que podría ser, ah, no sé, una posibilidad. no, esa segunda sí, porque mira, no se acercaba mucho, no se acercaba mucho y me veía de lejos, es lógico, o sea, no se acercaba mucho, pero me estaba viendo de lejos. Está bien, es correcto, pero si usted le coloca el ni, ¿no es cierto? Ni me veía de cerca, ¿no? También es posible, ¿no es cierto? Es correcto, pues se llevaba de versiones de otras personas, ¿no? ¿Está bien? Una coma diría antes del ni, si fuera el Sí, caso. sí. Eso también es correcto. Eso también es correcto. Debería ser, ¿no? Entonces, qué otra observación puede verse? Ah, está bien, ¿ah? Se le está agudizando el sentido de la percepción lingüística. Sí, lo que estoy viendo ahora, doctor, ya con la práctica, es que también nosotros cuando hablamos, hay muchas pausas en nuestras palabras, hay muchas pausas, ¿no? Claro, claro. Y el error que veo en la mayoría de las personas cuando empiezan a escribir, que no delimitan los puntos, ¿no? Porque hacemos pausas grandes y esas pausas grandes, usted bien lo delimita con la puntuación para Así la es, mayor claridad, ¿no? así es, así es. Ese tema de las pausas, ¿no es cierto? Es un tema de ritmo. O sea, en castellano tenemos un ritmo para hablar. ¿Usted se ha fijado, ha escuchado hablar a los árabes? Ahora que estamos más cerca, por ejemplo, de los árabes, yo escucho a veces narraciones de partidos de fútbol, ¿no? De los árabes, o sea, esas pequeñas, eh, ¿cómo le llaman ahora? Esos pequeños videitos, ¿no? Y escucho hablar en árabe, hablan rapidísimo. O sea, y hay cuestiones de ritmos, ¿ah? Cada persona tiene su ritmo de cómo maneja el lenguaje. Una persona que es airada, ¿no es cierto? Rápidamente entra ¿cómo se llama? En ese temperamento airado, ¿no? Y empieza a hablarte rápido y fuerte. Una persona tranquila te habla de manera pausada, ¿no es cierto? Hace sus pausas, respira. La otra persona ¿no? Las personas ansiosas tienen un ritmo, ¿no? Las personas des- desentendidas de sí mismas, o sea, que se tienen bajo su nivel de autoestima, este, prolongan sus pausas enormemente.
porque tienen temor de que crear ridículo, etc. Eso es importante, eso es importante. Claro que en el lenguaje escrito uno no puede estar adivinando, ¿no? Uno no puede estar adivinando cuál es el momento en el cual la persona está en tal o cual situación anímica, ¿no? No puede uno estar adivinando, pero bueno, más o menos como que nos acercamos, ¿no? ¿Alguna otra observación? Por ejemplo, aquí el autor había puesto que les manifestaban. No, si le estaban hablando a él, no puede ser a ellos. Entonces le manifestaban. Ese es un error de concordancia, ¿no? Ahí estamos repitiendo la palabra mucho. Ese es un error también. En un mismo párrafo uno no puede repetir dos términos, ¿no? No debe, mejor dicho, repetir dos términos, ¿no? Y vayamos al último párrafo. Ahora, él estaba hablando de los demás, ¿no es cierto? Y ahora va a hablar de sí mismo. Tengo una forma de ser muy particular, ¿no es cierto? Llámese defecto o virtud, no lo sé. Punto. Y es la de no ser rencoroso. Bueno, aquí le quitamos el punto para hacerlo más fluido. Y es la de no ser rencoroso. Así pues, ¿no? Decidí perdonar esa ingratitud y olvido de mi padre cuando niño, ¿cierto? Coma, para convertirnos en buenos y sinceros amigos. Punto. Esa bonita amistad que forjamos mi padre y yo duró hasta que la salud de mi padre desmejoró y posteriormente falleció. Pero el tiempo que nos vimos, que nos volvimos a reunir en calidad de buenos e inseparables amigos, ¿no es cierto? No lo olvidaré jamás. ¿Alguna observación para este párrafo? Hay observaciones, ¿ah? Desmejoró tilde en la O. Ah, bien, 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 bien. Acá está. Desmejoró. La razón Aguda. aguda, aguda terminada en vocal. Así es. Muy bien, está bien. Sigamos. A ver, ¿qué otras cosas ver? Tengo una forma de ser muy particular, coma, llámese defecto o virtud, coma, no lo sé, coma, y es la de no ser rencoroso. Y si lo ponemos así, y si lo ponemos así, ¿qué le parece? Es ¿Ah? es la de no ser ¿Dos puntos rencoroso. le puso? Le he puesto 2 puntos, sí. Pero Ah, ahí, ¿cuál sería el argumento, doctor, ahí? Que está especificando. no, una Pero ¿por característica. qué dice no lo sé? Como que hay una contradicción ahí, dice no lo sé. No, pero No, que sí es defecto o virtud. sí, Por claro, eso el no no lo lo sé sé. solamente es, exacto, exacto. Ah, El de no, no ser rencoroso. Ah, ya. claro, no, no. Llámese defecto o virtud, no lo sé. El no lo sé se refiere a llámese defecto o virtud, ¿no? Se refiere a eso nada más, ¿no? Entonces, tengo una forma de ser muy particular. Lo voy a cambiar para que quede más claro. Lo voy a cambiar para que quede más claro. A ver, tengo una forma de ser muy particular. No soy rencoroso, ¿ya? Yo no sé si sea una forma de ser muy particular, no ser rencoroso, pero bueno, ahí está, ahí está escrito, ¿ya? Punto.
Llámese defecto o virtud, no lo sé. Lo podría todavía mejorar más todavía. Y la podría poner así, defecto o virtud, y aquí le cierro, ¿no? Defecto o virtud, no lo sé. ¿Qué les parece esa otra versión? ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? ¿Tienen dificultades en aceptarla? ¿Cómo es la cosa? Doctor, ¿podría ir esta posibilidad? A ver, tengo una forma de ser muy particular. Dos puntos. El no ser rencoroso. Ah, ya, está bien, correcto, correcto. 2 puntos. El no ser rencoroso. El no ser bien, está bien, correcto. Es otra posibilidad. Es que ya después ya no va con defecto o virtud. Ya, entonces podría ponerlo así. Podría ponerlo de esta otra manera, Silvia, mira. No, lo puedo sacar y no pasa nada. Lo puedo sacar y no pasa nada. ¿Qué les parece? Mejor, Sí, es más directo, ¿no? claro. Sí, pues. Silvia, ¿usted está cansada? Un poco enferma. Yo estoy cansado, Silvia. ¿Por qué? Tengo una forma de ser muy particular, el no ser rencoroso. Así pues, decidí perdonar esa ingratitud y olvido de mi padre cuando fui niño para convertirnos en buenos y sinceros amigos. Esa bonita amistad que forjamos mi padre y yo duró hasta que la salud de mi padre... Mucho padre, pues, ¿no es cierto? Claro, mucho padre. Esa bonita amistad que forjamos, ¿no es cierto? Para sintetizar. Lógico. Esa bonita amistad que forjamos duró hasta que la salud de mi padre desmejoró y posteriormente falleció. Posteriormente no me gusta porque, porque la palabra posterior no es temporal. La palabra posterior es espacial, ¿no? Este, Se utiliza mal, pues. O sea, él está en la parte posterior. Quiere decir que está en la parte de atrás, es espacial, ¿no es cierto? Luego es temporal, definitivamente. ¿Por qué no utilizar una palabra temporal a otra palabra que tiene características espaciales? Duró hasta que la salud de mi padre desmejoró y luego falleció. Sin embargo, este pero ya he explicado, ¿ah? Este pero no está negando lo anterior y por lo tanto está mal utilizado. Sin embargo, el tiempo que nos volvimos a reunir en calidad de buenos e inseparables amigos, no lo olvidaré con tilde en el perdón, ¿no? Jamás. ¿Hay alguna otra observación que quieran hacer a este texto? A signos de admiración uno podría ir, no lo olvidaré jamás. Buenos e inseparables amigos. Como entre signos de admiración, no lo olvidaré jamás. Sí, sí, sí. Sí, sí, pueden haber tranquilamente signos de admiración acá. ¿Y por qué?
porque ¿Cómo? hay una expresión del emisor, ¿no es cierto? Función expresiva, función expresiva. Y antes de los signos de admiración, no va coma, doctor, No necesariamente. pero puede ir. Yo diría que sería innecesaria en este caso, porque solamente se explicaría esa coma como una coma enfática. Pero si el énfasis ya está dado por los Ah, ya, signos de admiración, por los signos, claro. ¿no? Entonces no tendría sentido, ¿no? O sea, utilizar una coma para decir lo mismo, para significar lo mismo, perdón, no creo que sea, no creo que esté bien hecho, ¿no? No creo que esté bien. Doctor, Fíjense, nos hemos demorado 1 hora y media en manejar este texto. Este texto estaba hecho un desastre. Si lo leemos ahora, estará mucho mejor. Gracias a que hemos utilizado el criterio lingüístico. El criterio lingüístico, no solamente lingüístico, sino comunicativo. Comunicativo. O sea, aquí no es solamente qué dijo, sino también qué cosa quiso decir, cómo entendemos esa referencia, cómo no la entendemos, ¿no es cierto? Si está utilizando bien el canal o no está utilizando el canal gráfico visual. En este caso, el canal gráfico visual, etcétera. Entonces, cómo se están uniendo las oraciones, ¿no? Cómo se están manejando los tiempos. Cómo se están manejando los tiempos. Cada vez me da más vueltas en la cabeza hacer un curso sobre el manejo de tiempos en español, ¿no? Porque no se están manejando bien los tiempos en español. No se están manejando bien. Muy bien, dama y caballero, hemos concluido el curso. Sé que me están enviando sus trabajos, los revisaré con detenimiento, ¿no? Silvia, revise su trabajo porque tiene que colocarle más puntos a sus párrafos. No, pues son ideas nomás. Todavía no Exacto. es trabajo. Sí. Todavía no es el trabajo final, así lo entiendo. No, no. Sí, no es, sí. La chica Carla me ha enviado un trabajo como si lo hubiera escrito, ¿cómo se llama? Miguel de Cervantes Saavedra. Perfecto, lo cual lo hace sospechoso. ha dejado evidencias. Ha dejado evidencia de que ese tipo lo ha copiado para salir del apuro. Así que hablaré con ella. Muy bien. Muchas gracias por todo. Nos Doctor, estamos viendo. Sí. ¿cuál será el siguiente curso que usted va a dictar para los interesados en continuar? Bueno, mejor dicho, he recibido el pedido de dictar nuevamente el curso de corrección de texto, ¿no? Pero no sé si voy a dictar un curso de corrección de textos o si voy a dictar un curso de interpretación de texto, o si voy a dictar un curso de lógica y redacción. Ah, lógico, qué interesante. O sea que ese es un cursazo. Por módulo, pues, doctor. ¿Ah? Por módulo sería excelente para que dure más tiempo. Sí, se puede hacer por módulos. Un programa. Pero no, es que se puede hacer por módulos, pero lo que pasa es que hay poca gente interesada en meterse a fondo en el tema, ¿no? Y la verdad que es un trabajo fuerte, ¿eh? No solamente Sí, para mí, para ustedes también. sí, por supuesto. ¿Verdad? Es Ya, eres otro nivel, ya, ese es otro nivel, es otro nivel. las palabras bien utilizadas le otorga calidad a nuestros trabajos. No, y no solamente eso, sino que le ordena su visión del mundo. Y eso es importante.
¿Qué quiere decir, doctor? Que cuando usted organiza bien el lenguaje, entonces usted tiene una digestión, ¿no es cierto? Tiene una digestión de su experiencia del mundo mucho mejor ordenada, ¿no? Va a ver usted cómo se le van a aclarar las ideas cuando utiliza usted el lenguaje con más propiedad. Se aclaran las ideas inmediatamente. Y la Ah, ya. visión del mundo, y la visión del mundo se vuelve certera, más certera se vuelve. Ya. Y para llegar al conocimiento, digamos, más Así es. exacto, más preciso. Hasta que se olvide ya de que las palabras existen. Una vez que se olvida que las palabras existen, ya está usted en el conocimiento supremo. ¿Verdad? El silencio es más importante que las palabras. ¿El qué dijo usted? ¿El qué? El silencio. Un ratito, no se vayan, un ratito, no se vayan, no se vayan. No se vayan. Aquí lo esperamos todo. Ya está, ahora sí. Así que en esas estamos, pues, ¿no? En esas estamos. Entonces, doctor, cuente igual con mi participación para el siguiente curso que aperture usted. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, esto hay que irlo madurando, ¿no? Hay que irlo madurando, sí. Más bien a ustedes los felicito porque a veces se atreven a llevar nuevamente los mismos cursos y en realidad acá en este curso ha habido un planteamiento distinto al anterior y eso enriquece mucho la mirada, ¿no? Eso enriquece mucho la mirada. Muy bien, espero sus trabajos, ¿ah? Espero sus trabajos, ¿ya? Yo le envío Este, a su WhatsApp. hoy día es lunes, tienen hasta el próximo lunes para entregármelo. Con calma nada más, pero bien hecho, ¿ya? Y cualquier consulta, escriba al WhatsApp. Ok, doctor, muy agradecido igualmente. Sí, cualquier consulta sobre su trabajo, Paciencia. me escriben al WhatsApp, ¿ya? Ok, Sí, doctor. muchas gracias. Ok, ya nos estamos viendo, nos estamos viendo. Sí, Nos estamos viendo, doctor. Que tenga Hasta una luego. linda noche. a una nueva oportunidad. Silvia, muchas gracias por el esfuerzo. Muchas gracias. Una pronta oportunidad. Hasta luego, Silvia. Cerquita, que no sea mañana, puede ser de acá a la quincena, Ya, ok. Ya, para curarme Silvita. un No, doctor. poquito. Yo espero con ansia, doctor, el nuevo curso. Listo. Gracias, Sí, señor. nos pasa la voz. Un Sí, abrazo Un con mucho abrazo gusto. a todos. Hasta luego. a todos. Buenas noches.